República Argentina, actualizamos datos del tiempo a esta hora, Susi. 13 grados la temperatura actual, la humedad del 77%, la máxima para hoy 22 grados. Va a descender la temperatura a partir de mañana, hay que ir mañana sí, preparando los abrigos. 3 grados de mínima. 3 de mínima. Sí. ¿Y la máxima cuánto ascendería? Vamos a tener 22 grados de mínima. Se viene el frío en la provincia de Mendoza y no es una buena noticia por el tema del coronavirus. Lo vamos a saludar al senador Lucas Hilardo del Frente de Todos en la provincia de Mendoza el viernes, 1 de mayo, el gobernador, a través de una sesión inédita, con esto de la pandemia, de que se deben evitar las aglomeraciones de gente, realizó lo que es la apertura de las sesiones ordinarias en la legislatura a través de una videoconferencia. Estaban Andrés Lombardi, que es el titular de la Cámara Baja, y el vicegobernador Mario Abet, los que acompañaron al gobernador Rodolfo Suárez. Senador Hilardo, ¿cómo le va? Hugo Lombardi lo saluda, buen día. ¿Cómo va, Hugo? Buen día, un saludo grande para vos y para toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. ¿Qué le dejó el discurso del gobernador el día viernes? Bueno, en realidad uno cuando escucha un discurso trata de ir analizando distintas cosas, seguramente hay algunos aspectos positivos, otros que nos llaman un poco más la atención. En cuanto a los positivos, nos parece interesante cómo el gobernador explicó que la buena coordinación con el gobierno nacional, con el presidente Alberto Fernández, le ha dado buenos resultados a Mendoza en el manejo con la pandemia. Me parece que esto es un dato interesante en cuanto a que creo que hay que seguir por este camino de una coordinación estable, razonable y que le sirva a Mendoza con el gobierno nacional. Y en cuanto a lo negativo, tal vez un sabor amargo, la poca referencia que hizo el gobernador o la poca energía que puso en cuanto a su discurso a materia de empleo o de producción. Son temas que hoy afectan o que preocupan a la gran mayoría de los mendocinos, y el gobernador no hizo casi referencia en su discurso a las problemáticas que tiene Mendoza de desempleo, que son de las más altas del país. Por supuesto, eso trae aparejado pobreza, que también son de las más altas del país, y la situación apremiante que hoy están pasando productores, comerciantes, pymes, industriales, y no hizo una sola referencia a ello. A mí realmente eso me dejó muy preocupado. ¿Y la nación qué ha hecho en estos temas en el que el gobernador, usted dice, no se pronunció? Mire, podemos ponernos a hablar todo lo que ha hecho la nación. De hecho, no tengo ningún problema en que... Pero digo en la economía, lo que pasa es que en el desempleo... me llamó para hablar del discurso del gobernador de Mendoza, entonces por eso le consulto también. Usted es un hombre del gobierno oficialista a nivel nacional. Digo, si el gobernador no se ha pronunciado en ninguno de esos temas que preocupan, digo, desde la nación, ¿cuáles considera usted que han sido medidas importantes que alcancen, por ejemplo, nosotros que estamos en la zona este, a los productores? No, mire, el gobierno primero... entiendo su pregunta. Le vuelvo a repetir, como me llamó para hablar del gobierno de Mendoza y el discurso del gobernador, le estaba respondiendo el discurso del gobernador. Ahora hablamos de las medidas tomadas por la nación y no tengo ningún problema. Mire, yo le voy a contar simplemente las medidas tomadas por el presidente de la nación en estos últimos 2 o 3 meses, nada más. Bono adicional a la asignación universal por hijo, incremento del seguro de desempleo, aporte adicional de la tarjeta alimentaria de 4.000 pesos a todas las personas, que le llega a todos, a la gente de Rivadavia, a la de Junín, a la de La Paz, ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos, salario complementario de los trabajadores del sector privado hasta 32.000 pesos, la prohibición de despidos por 60 días, la limitación a los precios máximos y la posibilidad de que los intendentes controlan. Algunos lo están haciendo, otros no. A eso le sumamos los créditos del Banco Nación y además de eso, los créditos a las empresas, que por supuesto algunos bancos se hacen los pícaros y les está costando entregarlo, pero se están ejerciendo algunas presiones para que cumplan con el decreto y lo entreguen. Pero además de eso, le cuento, a partir del decreto 352, un programa para la emergencia financiera de todo el país, Alberto Fernández decidió enviar 120.000 millones de pesos a todas las provincias. De esos 60.000 millones se distribuyen directamente y 60.000 a través de crédito. Mire, a la provincia de Mendoza le han llegado 1.146 millones de pesos. Y ahora tiene que llegar
una parte importante de esa plata. Todo eso ha hecho el presidente de la Nación por las provincias. Es un esfuerzo importante. A mí me gustaría que usted me relatara cuál es el esfuerzo que ha hecho la provincia de Mendoza. No, es que yo no soy ni el gobernador ni político como para relatarle eso, senador, por eso se lo pregunto a usted. No, Usted, no, es que a mí me preguntó lo del presidente, yo le estaba está bien, por eso, contando lo del presidente. usted es pero un hombre como, cercano al gobierno nacional y está bueno que la gente sepa, si es que el gobernador no hace nada por la provincia en materia económica, saber qué hace la nación. no, si lo entiendo, ¿sabe qué es lo que pasa? Que tenemos una tendencia a creer que va a venir un salvador que nos va a salvar, y no va a existir eso. Lo que tiene que haber en Mendoza es un plan económico, un programa económico No serio. hay, eso no hay hoy. No, para nada, porque quedó en evidencia en el discurso del gobernador la ausencia de un plan económico. El gobernador no hizo una sola referencia a la situación de los productores, no hizo una sola referencia a la situación de los comerciantes. El gobernador no ha tomado una sola medida económica que beneficie a las pymes, que beneficie a los empresarios, que hable del sector metalmecánico. Y la verdad es que Mendoza es un estado, es la cuarta provincia más importante del país en términos de PBG y en términos de cantidad de población. Si nosotros esperamos que todos los problemas de Mendoza los resuelva el presidente, probablemente estemos en un problema. Creo que Mendoza se tiene que ayudar, tiene que desarrollar su propio plan económico y, por supuesto, contar con la ayuda de un presidente que debe ayudar a todas las provincias. Pero la sensación ahí es que pareciera que algunos dirigentes quieren que el presidente sea gobernador de Mendoza, y al presidente lo han elegido de presidente de la Argentina. El problema es que pareciera que no tuviéramos gobernador en Mendoza. Ahora, el gobernador de Mendoza se lo ha visto bastante alineado a las medidas que ha tomado el presidente respecto a las declaraciones que, por ejemplo, viene realizando el diputado nacional Alfredo Cornejo. Sí, el gobernador Porque de Mendoza... Cornejo no para de atacar al gobierno o de visibilizar situaciones que para él no están bien, y sin embargo Suárez ha destacado y reconocido lo que ha hecho el presidente Alberto Fernández. Sí, coincido con usted en que el gobernador de Mendoza ha declarado positivamente en función del gobierno nacional, y creo que se debe a que no tiene motivos para decir otra cosa. ¿Por qué? Porque Mendoza ha sido muy ayudada en estos meses, inclusive en mayor porcentaje del que le correspondería en función de la coparticipación. Creo que el presidente ha cumplido con todos los programas políticos para Mendoza, y además a esto le sumamos a todo lo que le hablaba recién, Portezuelo del Viento, una obra muy importante que el presidente ha seguido pagando. De hecho, la semana pasada pagó la tercera cuota de manera regular en un momento de mucha dificultad. El gobernador creo que ha hablado bien del presidente, porque el presidente está cumpliendo con Mendoza y creo que no hay motivos. El diputado Cornejo tiene otras intenciones y otros objetivos, y es su propio problema, yo lo entiendo, y no importa ahora cuáles son sus objetivos. Lo importante es que Mendoza salga adelante y que se le pueda dar respuesta a toda esa gente que tiene tantos problemas y hoy todavía no los tiene. ¿Podemos hablar de otros temas que no sean lo del discurso? ¿Me lo permite? Sí, por favor. ¿Cuáles sí. creen que son los objetivos de Cornejo? No, yo creo que tiene objetivos políticos de posicionarse a nivel nacional como un referente de la oposición, intentar disputar la presidencia. Lo ha dicho en algunos medios. Creo que se equivoca porque en este momento estamos viviendo un momento de una pandemia mundial donde la gente está preocupada o asustada. Ver dirigentes como el diputado Cornejo haciendo politiquería y tratando de poner palos en la rueda al presidente, la verdad que no le hace bien a la sociedad, me parece. Mire, yo estoy hablando hoy con usted y usted me pregunta cuáles cosas no me gustaron del discurso de Suárez. Yo se lo digo de manera respetuosa, que inclusive fueron cosas que faltaron, ojalá lo tuviera, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que la oposición en Mendoza, cuando el gobernador le planteó la posibilidad de sesionar online, que fue el vicegobernador quien debo reconocer que hizo todo el trabajo, nosotros le dijimos que sí, y hemos sesionado online todas las sesiones
y cuando planteó un proyecto de pedido de una ley extraordinaria de emergencia hace 2 semanas atrás, donde se le entregan facultades extraordinarias al gobernador para tomar decisiones económicas sin consultar en ningún momento a la legislatura. Nosotros en un momento de pandemia le dimos todo el apoyo al gobernador y toda la oposición votó por unanimidad el apoyo al gobernador. Esas son cosas que no entran en la cabeza de Alfredo Cornejo porque tiene actitudes muy mezquinas, pero entiendo que tiene objetivos políticos o intenciones políticas que me parece que debería dejarlas. No digo que tiene que renunciar a ellas porque son sus deseos, pero tiene que dejarlas para un tiempo más adelante cuando hayamos salido de esta apremiante situación. Senador Hilardo, el gobernador también hizo mención a que presentará un proyecto para que en Mendoza tengamos una legislatura unicameral. ¿Usted cree que esto se puede hacer? ¿Cuál es el objetivo? Porque por ahí se dice achiquemos el gasto público, pero si se va a mirar solamente por eso, no sé si es tan acertada la decisión. Otras provincias como Córdoba no le han dado buenos resultados. Sí, hizo un planteo interesante el gobernador, que es una reforma constitucional. Hace muchos años que se necesita en Mendoza una reforma constitucional. Creo que el problema es que lo hizo desde la demagogia del planteo de la disminución del gasto político. Yo en algunos medios, colegas tuyos, dije que lo primero que hay que hacer es empezar por casa. El gobernador tiene de asesores en la Casa de Gobierno de gente que no se sabe qué hace y cobra un sueldo de asesor del gobernador, que son de los sueldos más altos que hay en la Casa de Gobierno, a todo el ex gabinete de Alfredo. Sí, por supuesto que sí. A todo el ex gabinete de Alfredo Cornejo. Benier, ex ministro de Seguridad, es asesor de Suárez, es decir, tiene un doble ministro de Seguridad. Ahora sumado a Giachi, quien está acusado de violencia de género también, al Comité de Salud. Jaime Correas, ex titular de la Dirección General de Escuela, asesor de él, es decir, tiene 2 asesores en la Dirección General de Escuela, el titular de la Dirección General de Escuela y el que era de Cornejo. A eso le sumamos los custodios que decidió Suárez que tenga solamente el ex gobernador. Mucho dinero, casi 20 millones al año, destina Mendoza para cuidar al ex gobernador. Es el único ex gobernador en la provincia que tiene más de 24 custodias que cuidan su casa y lo acompañan en forma permanente. Tiene un funcionario de vialidad acusado de corrupción y de gastar en bombones para el Día de los Enamorados o pasar como viático las vacaciones con su familia. Ese funcionario de vialidad al día de hoy, el titular Sandes, sigue siendo el mismo titular de vialidad. Entonces yo creo que Suárez, si quiere disminuir el gasto político, tiene que empezar por casa. ¿Cómo es eso de los bombones? El titular de vialidad, sí, el señor Sandes, recibió un informe del Tribunal de Cuentas. Usted sabe que, para que la gente también lo comprenda, cuando todos los políticos que ocupan una función pública tienen que todos los años rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas, que es el organismo encargado de controlar que se hayan hecho las cosas bien. Bueno, el señor Sandes, cuando presentó su informe, se encontraron irregularidades realmente escandalosas, como por ejemplo que el señor Sandes compraba bombones para el Día de los Enamorados, iba de vacaciones con su familia, o por ejemplo iba a comer al shopping los sábados con su propia familia o los domingos al mediodía y pasaba como viáticos provinciales los gastos personales que tenía. Hoy está en una investigación en la justicia por un fraude de más de 20 millones a la provincia de Mendoza, y esa persona sigue siendo funcionaria del gobernador Suárez. Entonces hay mucha hipocresía a veces cuando se habla de livianamente disminuir el gasto político, y entre todos los mendocinos le estamos pagando las vacaciones a los funcionarios de Rodolfo Suárez. Así que creo que estoy a favor de que se discute el gasto político, estoy a favor de que se haga un esfuerzo para que el Estado gaste lo justo y lo necesario y se invierta, pero no estoy a favor de la hipocresía de tener un funcionario que hace esas cosas y hablar del gasto político. Seguramente no habrá tenido algún anuncio que hacer en términos económicos y el gobernador y planteó esto, que me parece interesante, no es lo importante. Me hubiera gustado que le hablara a los productores, que le hablara a los comerciantes, que le hablara a las pymes, que le hablara al sector metalmecánico y que le hablara a los desocupados, que son muchas personas en Mendoza que creo que tenían la esperanza de escuchar un gobernador que les ofreciera un horizonte
y no lo encontraron. Senador, cuando se habla de la reforma constitucional, lo vienen haciendo varios mandatarios en los últimos años de distintos partidos y no lo han logrado porque probablemente se priorizan intereses personales o partidarios. ¿Cree que esta pandemia va a marcar un antes y un después y se pueda conseguir lo que hasta el momento no han logrado otros gobernadores? La verdad que no lo sé. Mire, le vuelvo a repetir, Hugo, no lo tome a mal. Realmente en este contexto donde hay una situación inédita, como bien usted lo describía muy bien, y donde hay tanta gente que la está pasando de una manera tan difícil, realmente que la política esté hablando de una reforma política en este contexto a mí me da un poco de escozor, no lo voy a mentir. Creo que la política de lo que tendría que estar hablando, de lo que tiene que estar hablando, es cómo ayudar a las pymes, a los comercios, a los productores. De eso tiene que estar hablando la política, que esté hablando la política de la política, de cómo reformarla. Realmente me da un poco de vergüenza ajena, pero ojalá que se puedan lograr grandes cambios y buenos cambios para Mendoza. Creo que en estos tiempos lo que tenemos que hacer es trabajar para la gente que no la está pasando bien, que es lo que corresponde. ¿Y usted qué opina de que hoy de los tres poderes solo el Ejecutivo esté activo desde el mes de marzo, cuando se declaró la cuarentena, y tanto el Congreso como la justicia no estén funcionando? Que tengamos un presidente empoderado, ese es el término que se puede utilizar, no sé si va a coincidir. Me imagino que me está hablando de Mendoza, Hugo, y nosotros en Mendoza estamos funcionando. Y de la liberación No, está bien. Le hablo del Congreso, le dije el Congreso, no la legislatura. Por eso le no, es que el como Congreso. Estaba hablando de los tres poderes. El gobernador de Mendoza. No, está y bien. Me dijo de la legislatura. Vamos pasando policial. de lo nacional también a lo provincial y lo nacional no lo podemos dejar de mencionar. Hugo, ¿y por qué usted supone que el Congreso de la Nación no está funcionando? Porque no se habían dado las condiciones hasta que ahora Cristina fue a la justicia y habilitó de que tengan que sesionar, ya están preparando todo. Permítame que le haga algunos aportes, Hugo. Sí. Mire, el Congreso funcionó en forma permanente. De hecho, yo vi hace poquito tiempo al senador Cobos en la televisión, que estuvo con la senadora Fernández Sagasti. Venían de una reunión de más de 3 horas con el ministro de Educación de manera virtual. El ministro de Salud asistió al Congreso de manera virtual durante 3 horas. El titular de Cancillería, Felipe Solá, también asistió durante 3 horas. En la Cámara de Diputados lo mismo. Resulta que lo único que se estaba estudiando era el método en cuanto a la sesión. ¿Y sabe lo que sucedió? Que a contrario censo de lo que sucedió en Mendoza, cuando el vicegobernador nos planteó que teníamos que sesionar online, nosotros como posible inmediatamente le dijimos sí, por supuesto, sesionemos inmediatamente. Cuando se planteó la posibilidad de sesionar online en Nación, Alfredo Cornejo dijo que no, que él no estaba dispuesto a sesionar online y quería que fuera presencial. Es uno de los jefes de la oposición. ¿Qué sucede? En realidad lo que estaba escondiendo Alfredo Cornejo era que no quería tratar el impuesto a las fortunas, a las más grandes fortunas de Argentina, protegiendo a las personas que más han ganado y a quienes lavaron plata durante el gobierno de Macri. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Cristina Fernández y Sergio Massa? Presentar un recurso a la justicia para que la justicia se expidiera respecto de si iba a ser legal o que no pudiera ser cuestionable la decisión de avanzar en una sesión online. Bueno, la justicia se expedió y probablemente en los próximos días se tendrá la sesión online, donde además va a haber una ley importante. Yo lamento que en Mendoza no se han votado leyes trascendentes. Aquí en el Congreso de la Nación, por suerte, va a haber una ley muy importante, que es un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, que va a significarle un dinero muy importante a la Argentina para atender la crisis que estamos viviendo. Le pregunto, para que se entienda, a modo de pregunta, esto de la prisión domiciliaria de presos peligrosos, ¿qué opina usted? No estoy de acuerdo, Hugo. La verdad, creo que ha sucedido un combo muy peligroso en la República Argentina, que es algún juez que hace mal su trabajo y que está muy lejos de la sociedad y de los problemas de la gente, dirigentes opositores muy canallas, que decidieron
culpar de esto al gobierno nacional cuando todos los que conocen mínimamente el funcionamiento del Estado o tienen un conocimiento inclusive hasta menor de la Constitución saben que es una definición que toma el Poder Judicial, y por supuesto medios de comunicación que en muchos casos o en algunos casos han desinformado. Creo que esto ha transformado en un combo explosivo, siniestro, que ha generado un malestar muy fuerte en la gente, y yo lo comprendo y tiene razón la gente en enojarse, pero ese malestar o ese enojo hay que hacerlo sentir fuerte en el Poder Judicial. Ahí están los representantes de muchos, en realidad de toda la sociedad, y tienen que actuar de acuerdo a lo que expresan las leyes, pero sobre todo también estar cerca de la gente. A veces encontramos un Poder Judicial que está muy lejos de la gente. ¿Cuánta incidencia tiene la vicepresidente Cristina Fernández en el gobierno del presidente Alberto Fernández a la hora de tomar decisiones? Y me imagino que como vicepresidente y responsable del Senado tiene la incidencia en el Senado de la Nación, y el Senado de la Nación es muy importante para el presidente. Estimo que tiene la misma incidencia que tiene un vicepresidente. A eso le añadimos la situación de que es una de las dirigentes probablemente con mayor experiencia en términos políticos en el país, es una de las dirigentes más queridas o que más niveles de aceptación tiene en el país, y que tiene mucho para aportar, y seguramente, como lo ha dicho el presidente, la escucha y lo acompaña con buenos consejos y con buenas recomendaciones, y después el presidente decide qué acepta y qué no. ¿Usted se define como un hombre de la Cámpora o de Cristina? ¿Y cuál sería la pregunta, Hugo? Porque no. Que si usted responde no al sector de la Cámpora o de Cristina, porque dicen que la Cámpora no es lo mismo que Cristina y que Cristina tampoco es lo mismo que el peronismo. Por eso le pregunto a usted, ¿usted es hombre la verdad, Hugo, del peronismo? Me está mezclando mucho las cosas. ¿O usted no quiere responder? Yo soy peronista, Hugo. Está bien, pero ¿a quién No representa? sé si le responde, ¿Con qué sector se identifica? ¿La Cámpora, el cristinismo? Con el peronismo, Hugo. Me identifico con el peronismo. Con el peronismo. Soy presidente del Partido Justicialista, Hugo. Porque por ahí no tiene la información, soy presidente del bloque del Partido Justicialista en la provincia de Mendoza. Carmona es el presidente del partido. No, del bloque de senadores del Partido Justicialista en la provincia de Mendoza. Entonces por ahí me hace esa pregunta y realmente a mí me llama la atención, porque se imaginará con quién me voy a identificar si soy presidente del bloque del Partido Justicialista en la provincia de Mendoza. A ver, no se puede hacer tampoco, senador, el desentendido. Sabemos que hay distintos sectores dentro del justicialismo. Uno es la Cámpora, está el cristinismo, está la gente de Alberto. Confluyen distintos sectores dentro del peronismo. Tal vez eso no lo desconoce. Y hay muchos sectores dentro del radicalismo. Perfecto. Hay muchos sectores dentro del Partido usted Demócrata. No puede desconocer y decir que no lo hay en el si PJ. Me permite responder, Hugo, le respondo. Los partidos tienen muchos sectores, muchas organizaciones, muchos espacios, y por supuesto esos espacios conforman un todo. Y yo en este caso tengo una responsabilidad, que es que soy el presidente del bloque del todo, es decir, de todo el frente de todos. Perfecto. Entonces, ¿y su origen de qué sector proviene? Más allá que hoy representa a todos. Un militante político de la organización La Cámpora. Bueno, yo nací políticamente Esa era la respuesta. en la organización La Cámpora. Por eso, vio que podía responder que tiene un origen sectorial que hoy confluye con el resto de los sectores del peronismo. Pero usted es muy interesante porque hace preguntas cambiantes. No, le estoy preguntando lo que usted por ahí no me responde y termina diciendo que es un hombre de la Cámpora que preside el bloque del PJ en la legislatura. Me parece que es simple lo que pasa y es que sintético. Pensé que lo sabía, Hugo, tal vez, como hago política hace 10 años. Está bueno que la gente que no lo sepa lo conozca, porque no todos lo saben. Por ahí yo lo sé y la gente no. Y usted lo mencionó. Hay mucha gente que lo desconoce. Y digo lo de la Cámpora porque han ocupado espacios importantes. Este gobierno que conduce Alberto Fernández le ha permitido a integrantes de un sector que se conoce como la Cámpora ocupar importantes espacios
en distintos organismos. ANSES, por ejemplo, se fue a Banoli y hoy tiene a una referente de la Cámpora, ¿o me equivoco? A nivel Tiene nacional. una compañera Bueno. que milita en la organización. Está bien, por eso, No, digo, han ocupado importantes espacios, tienen sí, ascendencia en el gobierno, tienen participación a nivel nacional Sí. y en las distintas provincias, ¿o no? sí, ¿Listo? sí, Perfecto. es una organización importante. Perfecto. Senador, ha sido un gusto escucharlo. Igualmente, Hugo, un saludo muy grande a todos los vecinos de Rivadavia. Bueno, gracias, que tenga buen día, hasta cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego. El senador Lucas Hilardo, ¿viste cuando te quieren responder lo que quieren y al final te termina diciendo sí, soy un referente de la... ¿Cuál era la diferencia? Decir soy de la Cámpora, si lo terminó diciendo. Pero bueno, son cosas que pasan. 9 de la mañana, 26 minutos.